Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a esta sexta clase de trading, clase muy importante en la que estamos hablando acerca de los indicadores para el análisis del mercado Forex. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. En la primera parte estaremos hablando acerca de digamos, los patrones que vimos en la clase anterior. Estaremos buscando algunos ejemplos de tendencia, algunos ejemplos de patrones, mirando todo ese conocimiento que hemos adquirido hasta ahora, pero ahora en el mercado en tiempo real. Y posteriormente estaremos entonces hablando acerca de algunos indicadores, que son los indicadores más famosos de trading. Entonces, vamos a empezar. Recuerden que hasta el día de hoy hemos estado hablando acerca de las estructuras, al menos dentro de lo que es el análisis profundo del mercado. Hemos estado hablando acerca de las estructuras de mercado, hemos estado hablando de las fractalidades, hemos estado hablando de los patrones, hemos estado hablando de los rompimientos, hemos estado hablando de soportes y resistencias, hemos también hablado acerca de las líneas de tendencia. Entonces el objetivo es que podamos entrar a practicar algunos de esos patrones. Lo primero que voy a hacer entonces es, vamos a mirar por aquí algunos activos. En este momento tenemos euro neozelandés. Vamos a mirar entonces ejemplos que nos permite el euro neozelandés. Si nosotros analizamos, fíjense cómo, por ejemplo, en esta parte, ¿cierto? Nosotros tenemos lo que es un mercado lateral, toda vez que se compone de mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, que realmente no son cada vez mayores, sino que lo que van haciendo es generando un comportamiento de lado. Listo, a diferencia de lo que podemos tener, por ejemplo, en un movimiento como este. Vamos a cambiar de activo por un momento. Vamos a mirar acá, en un movimiento, por ejemplo, como este, en el que el mercado está generando todo el tiempo nuevos máximos, ¿cierto? Nuevos máximos. Después el mercado genera nuevos mínimos, después generan nuevos máximos. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que los máximos son cada vez más bajos y los mínimos también cada vez más bajos. Altos más bajos, bajos más bajos, ¿cierto? O máximos más altos, máximos más bajos, mínimos más bajos también, ¿cierto? Entonces miren cómo todo este comportamiento va mostrando lo que conocemos como una tendencia bajista, toda vez que los máximos nos van formando máximos más bajos y mínimos también más bajos. Y por otro lado, chicos, también vamos a mirar lo que son las estructuras alcistas. Recuerden que las estructuras alcistas se componen entonces de, vamos a mirarlas por acá, altos más altos y bajos más altos, o como también los llamamos, mínimos y máximos cada vez más altos. Entonces fíjense cómo aquí nosotros vamos viendo la estructura de una tendencia alcista. Recuerden, chicos, que más adelante en las clases avanzadas estaremos viendo mucho más en detalle estas estructuras, para que ustedes puedan entender cuándo las estructuras son más viables para operar o cuando, digamos, es mejor quedarse por un momento por fuera del mercado. ¿Listo? Entonces es muy importante que tú entres a TradingView, y empieces a analizar las tendencias, empieces a buscar las tendencias alcistas, las tendencias bajistas, empieces a analizar cómo se comportan los máximos y los mínimos mayores dentro del mercado. Y además es muy importante también que recuerdes que las estructuras del precio tienen una característica muy importante, y es que lo que en un marco de tiempo nosotros vemos como una estructura quizás más grande, en un marco de tiempo más pequeño podemos tener subestructuras. Entonces me explico. Por ejemplo, vamos a coger aquí un gráfico de 4 horas, ¿cierto?, del euro dólar, y yo puedo ver que el gráfico de euro dólar en 4 horas puede tener, por ejemplo, aquí una tendencia alcista. Entonces podemos ver tendencia alcista porque genera máximo, mínimo, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, ¿cierto? Aquí genera nuevo mínimo mayor y aquí genera nuevo máximo, ¿cierto? Esta tendencia está dada, ¿por qué? Está dada por estas estructuras: mínimo, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, mínimo mayor, máximo mayor, mínimo mayor, por lo que podemos decir que esto es una tendencia alcista. Sin embargo, tú debes tener en cuenta que, por ejemplo, analicen lo que está pasando acá. Efectivamente, el mercado viene en esta tendencia alcista,
pero fíjense cómo internamente nosotros podemos tener estructuras o subestructuras. Por ejemplo, miren cómo aquí el mercado tiene esta subestructura que es una tendencia bajista. Pero ojo, lo que no podemos perder de vista es que esta tendencia bajista está dentro de una tendencia alcista. ¿Listo? Entonces es muy importante que vayan aprendiendo a identificar esas estructuras de precio, porque como se los he dicho antes, esto será determinante para el uso de la estrategia más avanzada. ¿Listo? El proceso de las estructuras. Muy bien. Miremos también, chicos, dos ejemplos rápidos de los triángulos. Les había hablado del triángulo simétrico. Miren, por acá tenemos un ejemplo a la vista, que es un momento en el cual el precio genera máximos que son cada vez menores y mínimos que son cada vez mayores. Fíjense cómo se estructura un triángulo simétrico y cómo después el mercado simplemente rompe hacia arriba y continúa con la tendencia. Recuerden que los patrones nosotros también los podemos observar en diferentes marcos de tiempo. Miren, por ejemplo, acá otro. Tenemos estos máximos así, perdón, estos mínimos mayores, y aquí tenemos estos máximos menores. Fue más pequeño, rompió hacia arriba, subió un poco y después empezó a caer. Listo, entonces, ¿qué es muy importante que tú hagas? Es muy importante que tú vayas y busques en el mercado los patrones. Recuerda que esto solamente lo aprenderás con la práctica. Y quiero mostrarles, por ejemplo, un triángulo de desgaste que ha tenido el mercado en la última caída del precio. Quiero mostrarles más adelante cómo esto es aprovechable, ya que miren, por ejemplo, aquí que tenemos un precio que caía, pero miren cómo cada vez el mercado fue perdiendo más fuerza en la caída. Miren cómo el mercado caía con fuerza, pero a medida que caía, cada vez perdió esa fuerza. Esto es un triángulo de desgaste, ¿cierto? Toda vez que los mínimos, ¿cierto? Los impulsos bajistas cada vez se hicieron menos fuertes. Y es gracias a esto que vimos acá que con base en la estrategia más avanzada también venimos ganando en esta subida de euro dólar. Entonces quería dejarles acá este ejemplo del triángulo de desgaste y el triángulo simétrico que ya vimos, ¿de acuerdo? Recuerden que esto también se puede ver al alza. Simplemente es cuestión de que hagas la tarea de analizarlo por tu propia cuenta. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces ahí tenemos básicamente un pequeño repaso de lo que son triángulos de desgaste, ¿sí? Y lo que son triángulos simétricos, además de un poquito de repaso de las estructuras. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar entonces a continuación en esta segunda parte del mercado? Recuerden que cuando nosotros hablamos de análisis técnico, lo que estamos es buscando cómo, gracias a los históricos del precio, cómo con base en el análisis del comportamiento de precio en el pasado, nosotros podemos tratar de entender qué va a pasar en el presente cercano o en el futuro. Y aunque ese análisis lo podemos hacer de múltiples formas, ya por ejemplo vimos análisis de soportes, de resistencias, lo vimos a través de los triángulos, lo vimos a través de las estructuras de mercado. Hay unas herramientas que se conocen como los indicadores técnicos. Existen miles y miles de indicadores diferentes e incluso todos los días salen indicadores nuevos. Sin embargo, yo me enfocaré en enseñarte simplemente uno o dos que son los que para mí toman más relevancia, ¿sí? Si tú quieres aprender más, lo puedes hacer. Sin embargo, una de las cosas en las que fallan mucho las personas es que utilizan demasiadas herramientas, utilizan demasiados indicadores y al final todos los indicadores lo que empiezan es a contradecirse. Entonces a veces es mejor llevar el conocimiento o el uso del conocimiento a las formas más prácticas y más simples. ¿Qué es un indicador técnico, chicos? Al final un indicador técnico no es más que es un método matemático o un método estadístico llevado a una forma gráfica. Es un cálculo matemático que coge el histórico del precio y te va diciendo qué está pasando con el precio. Para el día de hoy, entonces, chicos, estaremos aprendiendo el uso de uno de los indicadores para mí más importantes, que aunque, ojo, en la estrategia más avanzada no lo vamos a utilizar de lleno, sí es muy importante que ustedes lo conozcan. Y es un indicador muy famoso que se conoce como el RSI, ¿cierto? O por, digamos, su traducción al español,
índice de fuerza relativa o Relative Strength Index, índice de fuerza relativa, que lo que nos permite ver es precisamente eso, cuál es la fuerza relativa que puede tener el mercado de acuerdo a lo que ha venido sucediendo con respecto al precio. Entonces, cuando nosotros analizamos el índice de fuerza relativa, lo primero que tenemos que decir es, los indicadores los encontramos acá en la parte superior, listo, en el centro, en la parte superior. Damos ahí, damos clic y buscamos índice de fuerza, busquémoslo así más bien, fuerza relativa. Míralo aquí. Si ustedes tienen esto en español, lo pueden buscar en español, índice de fuerza relativa. Si lo tienen en inglés, Relative Strength Index. Listo, lo seleccionan y ustedes ¿qué van a encontrar, chicos? Ustedes van a encontrar que el índice de fuerza relativa es algo que se conoce como un oscilador, es una herramienta que va en la parte inferior del mercado, del precio, que nos va mostrando cómo se comporta el mercado, ¿cierto? Básicamente el índice de fuerza relativa es una línea que se va comportando de acuerdo a los movimientos del precio. ¿Qué es lo importante de este índice de fuerza relativa, chicos? Fíjense que el índice de fuerza relativa tiene una escala diferente de precios y se compone de tres zonas. Una zona entre el 0 y el 30, que más o menos el 30 está por acá, mírenlo acá, ¿cierto? Otra zona entre el 30 y el 70 y otra zona entre el 70 y el 100. Es muy importante que tú tengas en cuenta esas tres zonas. ¿Por qué? Porque es eso lo que nos va a decir a nosotros la importancia de este indicador. Listo, muy atentos a la información que nos da este indicador. El indicador básicamente nos muestra cuando el precio se encuentra, ojo a esto, sobrecontado, ¿sí? Y cuando el precio se encuentra sobrevendido. Ojo a esto, chicos. El indicador nos muestra cuando el precio está sobrecomprado y cuando está sobrevendido. Eso, para que lo entiendan más fácil, es como cuando el precio ha generado demasiadas compras que podría darse un retroceso y cuando el mercado ha generado demasiadas ventas que debería darse un retroceso en la dirección contraria. Entonces, miren, por ejemplo, esto. Bueno, un dato importante, este indicador lo tenemos con parámetros de 14 periodos. ¿Qué significan los periodos en un indicador? Los periodos, chicos, es cuántos datos, cuántas velas, ¿cierto? Recuerden que los datos los dan las velas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas velas está tomando el indicador para definir, ¿cierto? Para definir el dato. Recuerden que esto es un cálculo matemático, ¿cierto? Un cálculo estadístico. Entonces, cuando decimos que el indicador tiene 14 periodos es porque para el cálculo matemático está cogiendo 14 velas hacia atrás. ¿Listo? Está cogiendo una vela, dos velas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Y está cogiendo el precio de cierre de cada una de esas velas y lo está calculando para definir cuando el precio está o en una zona intermedia, en una zona de sobreventa o en una zona de sobrecompra. ¿Listo? Eso es lo que significan los periodos en este o en cualquier indicador. Muy bien. Ahora sí, ¿qué es lo que nos dice el índice de fuerza relativa? Entonces, que cuando el mercado, ¿cierto? Está, más bien, cuando el indicador está por debajo de la línea de 30, decimos que hay una sobreventa, que por lo tanto el mercado, estando por debajo de esa línea de 30, debería regresar al alza, ¿cierto? Cada vez que el mercado, o en la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, cada que el indicador se pone por debajo de la línea de 30, se espera que el mercado cambie por un momento la dirección del precio. ¿Listo? Entonces miren cómo cada vez que el precio, ¿cierto?, ha estado, o más bien el indicador ha estado por debajo de 30, el mercado cambia nuevamente de dirección. ¿Listo? ¿Por qué? Porque decimos que ahí el precio está sobrevendido, ¿cierto? Básicamente en este mismo punto. Denme un segundo, chicos.
en este mismo punto, en este punto y en este punto y en este punto, el mercado siempre ha estado sobrevendido y por lo tanto se espera que ahí el precio empiece un proceso de compras. ¿Listo? Un proceso de compras. Y lo mismo pasa cuando el precio está sobrecomprado, que es por ejemplo aquí, muy atentos. ¿Ven? Aquí el precio estuvo sobrecomprado, aquí también el precio estuvo sobrecomprado y se espera que en esos niveles de sobrecompra, entonces es cuando el mercado empiece los movimientos a la baja. ¿Listo? Esa es simplemente una de las formas en las que nosotros identificamos y entendemos este indicador. ¿Listo? ¿Por qué digo una de las formas? Porque más adelante te estaré enseñando el uso de la estrategia de divergencias. Es una estrategia básica inicial que te permitirá usar también el índice de fuerza relativa para tomar decisiones en el mercado. Este es uno de los indicadores más famosos. ¿Listo? Y por otro lado, chicos, tenemos otros tipos de indicadores que se conocen como las medias móviles. ¿Qué son las medias móviles, chicos? Muy atentos a esto. Básicamente, una media móvil, ¿cierto? Es una línea que se genera a través del precio, ¿cierto? Es también un cálculo matemático, es un promedio de precios, por eso se llama media móvil. Vamos a buscarla acá, EMA, ¿cierto? O MA. Hay diferentes tipos de medias móviles, pero simplemente vamos a trabajar con la simple, miren, Moving Average. Listo. Y básicamente, ¿qué es una media móvil, chicos? Una media móvil es, básicamente, una línea que se va formando con el precio que nos ayuda a nosotros a identificar normalmente las tendencias del mercado. Estas medias móviles también se calculan por periodos, como ya les explicaba con el RSI. Entonces, por ejemplo, esta media móvil que ustedes están viendo acá, si yo doy doble clic sobre ella, ¿cierto? Vemos que aquí el length es de 9 periodos. ¿Qué significa esto? Que él está haciendo el promedio de los últimos 9 precios de cierre de las velas y por eso me va mostrando que es una línea muy cercana al precio. ¿Qué pasa si yo pongo una mayor cantidad de periodos? Por ejemplo, lo pongo de 50 periodos. Entonces, ¿qué pasa con la línea? Se aleja un poco más del precio, se hace menos sensible a los movimientos. ¿Por qué? Porque está tomando ya no 9 velas para calcular el promedio, sino que está tomando 50 velas para calcular el promedio. ¿Qué pasa si la hago de 200 periodos? Obviamente la línea se hace mucho más alejada del precio, ¿sí? Porque claramente está tomando ya no 9 ni 50, sino 200 precios para calcular ese promedio. Ahora, ¿por qué es importante los promedios móviles? Porque, chicos, en muchas ocasiones ayudan a identificar las tendencias del mercado. Entonces, normalmente, chicos, cuando el precio se encuentra por encima de la media móvil, decimos que tiene una tendencia alcista. Cuando se encuentra por debajo, asumimos que es una tendencia bajista. Y cuando el precio o la línea la vemos más plana, decimos que es una tendencia lateral. Ahora, lo otro es que estas medias móviles, chicos, funcionan también como soportes y resistencias relativos. ¿Qué significa un soporte o una resistencia relativa? Es que normalmente cuando el precio llega a tocar en varias ocasiones, no siempre porque hay una gran cantidad de veces que el mercado rompe, pero decimos que estas líneas también funcionan como soportes y resistencias. Listo. Simplemente son soportes y resistencias relativos porque son soportes y resistencias que se van moviendo a medida que se mueve el precio. Listo. Un punto importante, chicos. Esto que te estoy enseñando son conceptos generales y básicos del trading. Que yo te enseñe el manejo del RSI, que te enseñe el manejo de las medias móviles y que te enseñe, por ejemplo, la estrategia de divergencias, que la estaremos enseñando en la próxima clase, no significa que sea algo que vamos a utilizar de lleno en el futuro. Te lo estoy explicando en este momento porque se me hace importante que tú conozcas y tengas un conocimiento más generalizado
del mercado. Pero te vas a dar cuenta que en el entrenamiento avanzado, realmente estos elementos no tendrán un uso directo y práctico. Listo, aunque hay muchas personas que lo usan, nosotros no lo tendremos directamente. Espero que esta clase haya sido de provecho para ti. Vamos en la próxima clase a hablar acerca de la estrategia de divergencia, la primera estrategia que te permitirá empezar a tomar operaciones en el mercado. Espero que pases un maravilloso día y nos vemos en la próxima clase.